¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva clase de razonamiento verbal en análisis de textos. El día de hoy vamos a tratar un nuevo tema, el título. Empecemos. Primero vamos a definir qué es un título. Un título es la palabra o palabras con las que se da a conocer o se presenta un texto. Un título también es la palabra o frase con que se enuncia una obra o una parte de ella en relación con su contenido. Presenta de manera directa y sintetizada el nombre y asunto de un texto. Es decir, a través del título podemos tener una primera idea acerca de lo que va a tratar un texto o su contenido. Muchos escritores captan la atención del lector y lo interesan en leer a través de la formulación de títulos sugerentes y llamativos. Los títulos que se formulan para textos académicos o científicos son más objetivos y se centran en el contenido que se desarrolla a diferencia de los títulos de textos literarios. A continuación, vamos a ver unos ejemplos de la importancia de títulos sugerentes y llamativos para textos literarios y de la importancia de títulos objetivos para textos no literarios, académicos o científicos. Tomaremos como ejemplo este cuento tan conocido, Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro, escritor peruano. La temática que este cuento desarrolla es la de dos niños, Efraín y Enrique, que viven en la miseria y son obligados a recolectar desperdicios de comida para alimentar a Pascual, un cerdo que pertenece a su tirano abuelo Don Santos. Julio Ramón Ribeiro pudo haberle puesto el título al cuento de Los niños de los basurales, pero le puso Los gallinazos sin plumas. En la literatura se hace uso de diversos recursos para crear belleza a través de las palabras. Es por eso que los títulos de obras literarias para fines estéticos y de belleza están creados con mucha retórica y muchas figuras literarias, como metáforas, símiles, paradojas, etc. Ahora, en el caso de colocarle título a un texto académico, a un texto no literario, supongamos que leemos un texto académico no literario, cuyo tema es los logros de la revolución en Cuba a favor de la educación. Podemos colocarle el título de Viva Fidel con los libros o La revolución cubana y sus logros contra el analfabetismo. Los títulos de textos académicos o científicos son objetivos y se centran en el tema o contenido que desarrollan. Así no se le resta seriedad e importancia al escrito y no se confunde al lector. Vamos a ver algunas características del título. Está expresado en frase nominal, es decir, no presenta verbos en su construcción. Veamos algunos ejemplos. La palabra del mudo, título de un libro, no presenta verbos en su construcción. Los gallinazos sin plumas, título de un cuento, no presenta verbos en su construcción. La leucemia, una mortal enfermedad, título de un texto académico no literario, no presenta verbos en su construcción. Segunda característica, es breve y sintetizador. En el título se va a resumir de lo que se habla en todo el texto. Es objetivo. Se centra en el contenido del texto, a diferencia de los títulos en los textos literarios. La literatura está llena de retórica, comparaciones, metáforas, etc. El título contiene al tema y a la idea principal, y lo especifica. Por lo tanto, el título debe mencionar a estos dos. En las clases anteriores hemos podido desarrollar acerca de qué es el tema y acerca de qué es la idea principal. Sabemos que estos dos son muy importantes para poder formular un título adecuado. Vamos a repasar. ¿Qué era el tema? El tema es el asunto o idea que expresa de manera general las ideas desarrolladas en el texto. Es un enunciado no oracional que sintetiza todo el texto. La idea principal es el planteamiento central del texto. Contiene una idea medular, es decir, aquella oración dentro del texto sintácticamente independiente y con sentido completo, que da la información más importante.
Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos para que podamos aprender a formular correctamente el título en un texto. Vamos a leer y analizar el siguiente texto. Presta mucha atención. Quienes comen más proteínas, sobre todo si es de pescados, corren menos riesgo de sufrir apoplejía. Así lo indica un estudio de más de 250.000 personas. Bastaban 20 gramos extra de proteínas al día para reducir 26% el riesgo. El beneficio resultó mayor cuando la proteína procedía de pescado y no de cereales o carnes rojas. La explicación puede ser la proteína y los ácidos grasos del pescado reducen la presión arterial. Bien, ahora vamos a empezar a analizar el texto hallando primero el tema. Para hallar el tema nos hacemos la pregunta, ¿de quién o qué se habla en el texto? Vemos que en todo el texto hay una palabra que se está repitiendo constantemente. La palabra es proteína. Mi texto me está hablando acerca de las proteínas, pero en sí me está hablando acerca de las proteínas de pescado y de cómo estas proteínas de pescado ayudan a combatir la apoplejía. De eso me está hablando el texto. Vamos a ver qué alternativa se asemeja más a lo que tenemos pensado. ¿De quién o qué se habla en el texto? De que se debe de comer más pescado. El pescado tiene altos nutrientes. De las proteínas de pescado contra la apoplejía. De lo dañino de consumir carnes rojas. De la reducción de colesterol consumiendo ácidos grasos. Respuesta correcta, C. De las proteínas de pescado contra la apoplejía. Ya hemos hallado el tema, ahora vamos a hallar la idea principal. La idea principal es aquella oración sintácticamente independiente, que no depende de otra oración. Vamos a ver las alternativas. ¿Qué se dice principalmente de las proteínas de pescado? Que los estudios indican que 250.000 consumen pescado, que la reducción de la presión arterial se debe al pescado, que consumir pescado reduce el riesgo de sufrir apoplejía, consumir proteínas de carnes rojas es igual de beneficioso contra la apoplejía, 20 gramos de pescado reduce el riesgo de sufrir apoplejía. ¿Qué se dice principalmente de las proteínas de pescado? Que nos ayudan a combatir ¿qué cosa? La apoplejía. Respuesta correcta. Respuesta C. Consumir pescado reduce el riesgo de sufrir apoplejía. Ya tenemos el tema, ya tenemos la idea principal. Ahora, siguiendo el principio de que el título de un texto debe contener al tema, especificándolo y a la idea principal, el título apropiado para el texto sería... Vamos a escoger las palabras clave para formular el título. Del tema vamos a escoger la palabra proteína, pescado y apoplejía. La palabra contra, bueno, es una preposición. De la idea principal vamos a escoger consumir pescado, reducir riesgo y apoplejía. Ahora, siguiendo esos principios, nuestro título debe estar formulado más o menos de esta manera. El consumo de proteínas de pescado contra la apoplejía. Ahora vamos a comparar cuál de las alternativas se asemeja a lo que yo he creado. El título más adecuado para el texto sería Ventajas de ingerir proteínas, las enfermedades y las proteínas animales, contra la apoplejía pescado, consuma más pescado. Respuesta correcta, contra la apoplejía pescado. Bien, vamos a analizar otro ejercicio. Leamos, presta mucha atención. Unas mujeres puestas a dieta que tomaban una cepa de probióticos 2 veces al día redujeron casi 4,5 kilos al cabo de 3 meses, mientras el grupo de control que tomó píldoras placebo bajó 2,7 kilos según un estudio publicado en el British Journal of Nutrition. Además, las que tomaban el probiótico siguieron adelgazando en 3 meses más hasta un total de 2,5 kilos en promedio. El grupo de control no redujo más peso.
Después de leer para reconocer el tema, nos hacemos la pregunta, ¿de quién o qué se habla en el texto? Vemos que a lo largo del texto se repite una palabra, o varias, pero en sí se repite la palabra dieta. Y todas las palabras que están en función a dieta, reducir peso en función a dieta, bajar peso en función a dieta, adelgazar en función a dieta, peso en función a dieta. Y la segunda palabra que se repite por orden de importancia es probióticos. Entonces, mi texto me estaría hablando acerca de reducir peso, adelgazar, a través de los probióticos. Vamos a ver, ¿de quién o qué se habla en el texto? ¿De los beneficios de hacer dieta? ¿Del beneficio de hacer dieta tomando píldoras placebo? ¿Del consumo de probióticos para el control de peso? ¿De los grupos del control para la investigación? ¿De la dieta de mujeres con probióticos? Respuesta correcta. Respuesta C. Del consumo de probióticos para el control de peso. Y hemos hallado el tema. ¿Ves? No es nada difícil. Ahora ya haremos la idea principal. ¿Qué se dice principalmente del tema? ¿Qué se dice principalmente de consumir probióticos para el control de peso? Vemos que la idea principal aquí no está explícita, pero podemos deducirla. Me dice que los probióticos ayudan a reducir peso, al igual que las píldoras placebo, pero que los probióticos son más beneficiosos en adelgazar peso. En cambio, las píldoras placebo ya no tuvieron los mismos resultados. Entonces, podemos nosotros inferir y decir que los probióticos son más beneficiosos en la reducción de peso. ¿Qué se dice principalmente del tema? Que los probióticos controlan favorablemente el peso en las mujeres, que el grupo de control tomó píldoras placebo para perder peso, el estudio sobre nutrición fue publicado en British Journal of Nutrition, la pérdida de peso está condicionada al control riguroso del grupo, las mujeres son las que más se preocupan por su peso. Respuesta correcta, respuesta A. Los probióticos controlan favorablemente el peso en las mujeres. Bien, ya tenemos entonces el tema y tenemos la idea principal. Ahora vamos a formular el título escogiendo las palabras clave. Escogemos las palabras clave del tema: consumo, probiótico, control de peso. Y de la idea principal: probiótico, controlan y peso. Vemos que hay palabras que se están repitiendo. Nuestro título debería estar formulado de esta manera: probióticos para el control de peso en mujeres. Ahora vamos a ver cuál de las alternativas se asemeja más a lo que yo creé. El título más adecuado para el texto sería: probióticos para el control de peso, la reducción de peso y las cepas, cómo adelgazar sin hacer dieta, las características de los probióticos, últimos estudios en nutrición. Respuesta correcta, respuesta A. Probióticos para el control de peso. Bien, espero que hayas podido entender claramente con estos dos sencillos ejemplos. Vamos a repasar. El título está relacionado con el tema y con la idea principal. Por tal motivo, para poder crearlo, tengo que analizar estos dos. El título debe de ser objetivo y centrarse en el contenido del texto, que es el tema. El título debe de ser corto y específico. El título es una frase nominal, es decir, no presenta verbos en su estructura. Muchas gracias por tu atención.